Buen día para todos, un gusto en saludarlos una vez más. Comienza ahora ONASPU TV, durante media hora, la comunicación que llega a cada rincón del país para hablar de la seguridad social. La que nos acompaña desde que llegamos al mundo y después también. Y es un placer estar como todos los domingos de mañana con la opinión, con la palabra, con la información de primera mano, en este caso de la Secretaria General de ONASPU, Estela Ovelar. Estela, buenas mañanas. Muy buenas mañanas, Néstor. ¿Qué día hoy, 24 Feliz nostalgia. ¿Somos nostalgiosos? Yo creo que los uruguayos somos nostalgiosos. ¿Sí? Me parece que sí. O capaz que la humanidad, no sé. Puede ser, sí. Yo no soy muy nostalgiosa. ¿No te da nostalgia? No. Hay cosas que no, que las voy acompasando con el tiempo, ¿viste? La música sí. Ah, la música sí. La música sí. La música sí. Pero es como que voy acompasando. Tal cual. ¿Verdad? Porque a veces quizá yo uno la nostalgia con un poco de tristeza, de saudade, como dicen los brasileños, pero no me provoca eso. Qué o bueno. sea, no me provoca. Lo que sí es una jornada donde muchos uruguayos salen. Desde ayer se está Desde festejando. ayer, ¿no? Ayer Sí, estuvo en ASU el almuerzo de ONASPU de la prenostalgia, Exacto. con muy buena participación, Qué muy bueno. buena participación. Y volvemos a destacar la importancia de la gente que se divierta. Las asociaciones de jubilados y pensionistas también, cada una a su manera, unos con disfraces, otros sin disfraces, celebrando la nostalgia o la prenostalgia. Estuvimos en el Pinar también, o sea, la gente, creo que es un buen motivo para reunirse y tratar de pasar un buen rato. Ahora, se nos está yendo el año al galope largo, Al galope, ¿no? sí. Sí, se nos está, mira, en esta semana participamos con Sisto Amaro, presidente de ONASPU, que somos los dos que vamos al Comité del Diálogo Nacional en Seguridad Social, que se vienen haciendo las charlas en territorio, en cada lugar del país, y claro, ya la agenda está marcada, te diría, hasta fines de septiembre. Entonces como que vamos corriendo, ¿no? Permanente. Los regionales que vuelven ahora en poco tiempo, ¿no? El 11 de septiembre empiezan los regionales en Tacuarembó, en el norte. Y el Congreso después. Y el Congreso en octubre. Y bueno, sí, hay mucho trabajo, pero nos estamos moviendo todos. Participamos el día viernes de una conferencia de prensa en el Banco de Previsión Social, con la parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el director del Hospital de Ojos. Se lanzó, digamos, se puso en conocimiento estas nuevas propuestas, no nuevas, porque estaban en el convenio primario en cuanto a las pesquisas oftalmológicas, pero que en el último quinquenio se habían dejado de hacer. Se había dejado, por ejemplo, que pudiéramos atender en ONASPU y en las asociaciones. Recuerden que yo acá lo reclamaba siempre en este ámbito, en la radio, todo micrófono adelante, que por favor se pudiera volver a pesquisar los usuarios de ACE. El Banco de Previsión Social anunció por parte que se cumple con ese acuerdo, se vuelven a pesquisar los usuarios de ACE en ONASPU y en las asociaciones jubilados y pensionistas, se vuelve a cumplir con el convenio que los autos que trasladan a la Brigada Médico Cubana son del BPS, como así estaba en el compromiso del primer convenio. Recuerden que en estos últimos 5 años que eso se había dejado de hacer, ONASPU hacía el esfuerzo de que fuera chofer y auto de ONASPU porque consideramos que las pesquisas y el derecho humano volverá a ver. Y ONASPU no cobra nada por hacer esto. No, totalmente honorario. Y además con otro anuncio que se vuelve a retomar las personas que están a más de 250 kilómetros de Montevideo, qué bueno. Que el Ministerio de Transporte les paga el pasaje cuando se tienen que venir a intervenir. Muy bueno eso. Porque estamos hablando de personas de pronto con dificultades económicas o que no pueden hacer frente a todo esto. Bueno, se volvió a dar cumplimiento al convenio inicial. Y cuando hablamos de pesquisas,
hablamos de Gesastari. Es imposible recordar las pesquisas oftalmológicas sin acordarnos del profesor Gesastari. Un visionario, ¿no? Un visionario que estuvo, que cuando no sabíamos cómo se iba a instrumentar todo esto, él dijo con ONASPO y las asociaciones. Después siguieron los otros directores, siguió Sisto Amaro y todo, pero hay recuerdos cuando fuimos a ver el hospital, que después se llamó el Hogar Tarará, que era el ex hogar israelita. Me acuerdo que lo único que había quedado era una mesa contra una pared, con 3 patas, y se sentó ahí para poder pensar qué hacíamos con eso. O sea, pero bueno, yo creo que es una alegría con el deber cumplido, ¿verdad? Sin Como duda. decía Martí, algo así, porque la frase exacta no la recuerdo, pero cada uno hará lo suyo y la tarea estará cumplida. ¿Qué te parece? Pero además, el legado que dejó, asumiendo un compromiso que era, ¿no? Imagino. Sí, sí. No era fácil en aquel momento no era fácil. decir. Agradecemos también a todas las brigadas médicos cubanas desde aquella fecha hasta ahora, porque además han puesto esa calidez en la atención, humanizando más la atención en salud. ¿Qué sería sin Operación Milagro usted hoy en día? ¿Cuánta gente se hubiese ido a este mundo sin poder ver? Sin poder ver, ¿no? Sin poder ver a su nieto. Por eso nosotros decimos, se cumple el milagro de poder volver a ver. Totalmente. Sí. Estela, vamos a recibir visitas ahora. Tenemos visita, hoy tenemos como invitado al maestro Héctor Florit, porque está ya el concurso de narrativa, él nos va a explicar un poquito, se reitera la del año pasado, esperamos que tenga, digamos, el mismo éxito que el año pasado, y es algo que nos hace felices. Apelando a un tema que nos involucra a todos, ¿quién no va a recordar los juegos cuando era chico, ¿no? Sí, sí. Pero además, lo digo y con él lo decimos muchas veces, el volver a contar esas cosas, que bien nos hace. Uy, claro. Porque además... Es terapéutico. Pero además esa narrativa va a tener destinatarios, claro, ¿verdad? Tú sabes que alguien más la va a leer. No me lo guardo para mí. Lo participo. Y ese momento, ese juego, esa infancia, ¿qué dejó en mí? Y eso se plasma. No, tiene un valor incalculable. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Buenos días, maestro Florit. Gracias nuevamente, Héctor, por acompañarnos en esta mañana de hoy. No, gracias a ti, Estela, por la invitación para compartir un rato, ¿verdad? Supongo que del concurso de cuentos. Exactamente. Vamos a informarles, a contarle a nuestra gente que nuevamente que ya comenzó este concurso de cuentos, esta narrativa. Algunas decenas hay ya. Bueno, ya es una buena noticia. Sí. Pero digámosle de qué se trata. Contanos un poquito. Bueno, el 20 de junio pasado se presentó el libro, ¿verdad?, que resume los 23 cuentos seleccionados de la edición 2024 de este concurso que se llama ONASPO y que ojalá, además de este segundo año, lo podamos continuar muchos años más. Y en el mismo acto invitamos ONASPO invitó a los adultos mayores a participar de una nueva edición con el tema de juegos y juguetes de mi niñez. Qué lindo. Es un tema muy tierno, ¿verdad? Y en este número de la revista de Nuestra Voz Más 60, el profesor Jorge Nández, que es el presidente de la Casa de los Escritores del Uruguay, hace una serie de reflexiones sobre el sentido del contar, que me parece que se ajustan mucho al tema, ¿no? Él dice, bueno, pero ¿para qué contamos, no? Claro. El cuento hace a la tradición, hace a ese encuentro de nietos y abuelos, hace a la nostalgia. Y él dice, bueno, el contar es ordenar la memoria. Qué lindo, de los recuerdos uno los evoca y cuando los cuenta,
a otros, a los nietos, o cuando lo escribe, necesariamente va completando los recuerdos con algo de imaginación, con las cosas más relevantes, con los propios sentimientos. ¿Cómo Eso me te iba a sentía decir. yo, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice... ¿Cómo lo veo ahora, no? Claro, Aquel recuerdo. ¿no? Sí. Exacto. ¿No? Recién ahora me doy cuenta que aquello que te contaba no era exactamente así, ¿no? ¿Cuántas veces en realidad contar es ordenar los recuerdos, volverlos a pasar por el corazón, eso que una vez tú dijiste acá, el recordar, y permitir que ese relato ya más ordenado, con una historicidad, con datos desde la emoción, se pueda transmitir a otros. Y pueda ser parte de la conversación con los nietos y es un poquito de la historia, claro, narrada desde otro lugar. Exacto. ¿Verdad? Porque todos nuestros mayores es ese pedazo de historia tan importante narrada desde lo vivencial, lo que sentimos, claro, desde otro lugar. Yo creo que es eso que tú decís, ¿verdad? La tradición y la memoria de los hechos pequeños, domésticos, es en realidad la historia de los pueblos, es la historia de la gente, la historia de la sensibilidad, como diría José Pedro Barrano, ¿verdad? Cómo vivían los adultos mayores hace 40, 50, 60 años, cómo iban a la escuela, desde qué momento había una moña arriba de la túnica, cuándo se empezó a festejar la noche de la nostalgia, que está de moda, o cualquier otro evento, ¿verdad? ¿Cómo nos entreteníamos sin televisión, sin teléfono y sin play, por ejemplo? Exacto. Y en esta búsqueda de cómo nos entreteníamos, cómo jugábamos, está la propuesta de los juegos y los juguetes de la niñez de cada uno de nosotros, que no es necesariamente una historia, sino que tiene toda esta característica de la memoria y del cuento. Es una narración que seguramente va a tener elementos certeros, precisos, pero seguramente va a tener mucho de lo que viví, de lo que sentí, la emoción, de lo que imaginé, de lo que me hubiera gustado. Aquella tarde que estaba jugando al valero, o que en la playa estábamos jugando con arena o modelando, o la noche que jugábamos a hacer castillos de naipes, o cualquier otro juego de mesa. Bueno, todo esto es la invitación que ONASPU nos está haciendo de poder evocar nuestros recuerdos, poderlos transformar en escritura. Plasmar los recuerdos, qué importante, ¿no? Claro. Plasmar los recuerdos. Exactamente. Yo creo que es una cuestión bien interesante y pensarnos en que en 2, 3, 4 años más haya una historia de las cuestiones domésticas, de las pequeñas historias sociales y familiares del Uruguay de mediados del siglo XX, que es seguramente lo que vamos a escribir nosotros. Nosotros no podemos participar de la directiva, pero yo igual un día voy a escribir, medio bandido el cuento de lo que más recuerdo, pero lo voy a escribir, te lo voy a hacer llegar, pero nosotros no debemos participar. No, nosotros no participamos, pero sin duda nos ponemos en ese lugar, de decir, bueno, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que más me mueve a mí de mi historia personal, de mis juegos, de mis juguetes? ¿Con quién jugaba? ¿Eran con varones, con compañeras de la escuela? ¿Era en el patio de la escuela? ¿Era en la esquina del barrio? ¿Eran aquellos patios de aquellas casonas donde se juntaban los chiquilines del barrio? Yo creo que todo eso tiene una enorme riqueza y que ojalá tengamos la capacidad de poderlo editar. En esos patios con parral, diríamos, con parral. La uva chinche, ahora me estoy acordando de mi casa. La que más me gusta a mí, hasta el día de hoy casi no la consigo, la uva chinche, sí. Bueno, entonces, además hay premios, ¿verdad? Sí. La dirección de ONASPU propone nuevamente reconocer los primeros tres cuentos mejor calificados por el tribunal, con un viaje en avión y estadía
en Bariloche, Río de Janeiro y también Buenos Aires. Igual se van a publicar otros, seguramente claro. Serán otros 20 o más en otra edición del libro. La fecha es el 15 de septiembre, así que hay que apurarse. Hay que apurarse, el que no lo haya hecho, el que no haya terminado su narrativa, su cuento, que se apure un poquitito a cerrarlo para hacerlo llegar. De las pequeñísimas modificaciones que hay en las bases fue traducir a palabras la extensión máxima, que antes la habíamos definido en caracteres, tú recuerdas que eran 5.000 caracteres. Bueno, ahora o 5.000 caracteres u 800 palabras. Bien. Uno de los dos límites hay que respetar. La edad, un mínimo de 60 años al 31 de diciembre. Eso fue una modificación, ¿verdad? Sí, exactamente, también fue un pequeño ajuste para, bueno, cuando se contaba los 60 años, era en el llamado, era en la presentación, claro. Era en el al 31 de diciembre. Al 31 de diciembre, un criterio de amplitud que me parece muy razonable. Y sobre todo, bueno, el entusiasmo por empezar o por seguir descubriendo talentos entre los adultos, entre los amigos de todo el país. Recordar que el año pasado a todos nos emocionó cuando encontramos incluso un no vidente que tuvo la capacidad de dictarle a alguien, a una pariente el cuento e irlo revisando en el texto hasta que quedó un cuento que además fue premiado. Fue premiado. Un excelente cuento. Qué importancia, porque acá no se pierde tu condición de maestro. No, claro. Yo siempre digo, el maestro siempre es maestro, más allá que se haya retirado de la actividad. Y tú, mejor que nadie, cuánto marca la escuela, el barrio, la niñez, los juegos, ¿verdad? En los niños, ¿verdad? Sí, yo creo que además, de alguna forma, los juegos y los juguetes son una pequeña síntesis de la cultura de un tiempo, ¿no? Exactamente. Porque cuando nosotros jugábamos a los doctores o jugábamos a los albañiles o a los padres o a las madres o a los maestros y a las maestras, estábamos reproduciendo como niños la cultura, los hábitos, las costumbres del país, de la familia, de la sociedad en que te tocó vivir en ese momento, de las costumbres. De las costumbres. De alguna forma, la historia o la memoria de los juegos y de los juguetes es también una pequeña sátira a la historia de la cultura que vivían esos niños. Totalmente. O sea, por eso yo creo que tiene una riqueza enorme. Es incalculable, porque no queda solamente en la narrativa el valor que tiene esa narrativa, ¿verdad? Claro, no lo podemos medir, por todo lo que tú dijiste, por el pasar de nuevo por el corazón para recordarlo, pero además la voluntad de hacerlo tiene un valor incalculable. Sí. Así que repetimos la fecha que hay plazo para que se entregue. 15 de septiembre, ¿verdad? Sí, los que lo envían por correo tienen que tener el matasello hasta el 15 de septiembre, seguramente llegará a ONASPO, acá a la sede. Y algo más que me preguntaban el otro día, si vuelve a haber, digamos, un jurado. Exacto. ¿Verdad? Vuelve a haber un jurado capacitado a esos efectos. Sí, propuesto de nuevo por la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay. Nosotros estamos esperando la designación del tribunal con el mismo criterio del año pasado. Ni tú, ni yo, ni ninguno de los compañeros de la dirección de ONASPU conocía personalmente a los profesores designados. Tampoco. Había 2 personas del interior, una de Montevideo. Vamos a ver en este caso quiénes son. Le recordamos a la gente que tienen que enviar 3 copias en un sobre, poner al pie de cada copia el seudónimo con que se van a presentar y en otro sobrecito separado y cerrado el sobre, en la parte exterior el seudónimo, obviamente el mismo con que firman los cuentos, y dentro del sobrecito los datos, el nombre, fecha de nacimiento, cédula, una forma de comunicarse.
Y todo eso dentro de un sobre grande, que es el que en un acto público se abre, se le entrega una copia a cada uno de los integrantes del jurado, se guarda en el buzón los sobrecitos y después que quedan el orden de prelación, el ordenamiento de los mejores cuentos, ahí se hace el despeje en otro acto que también fue muy emocionante y una enorme satisfacción. El último comentario, también muy breve, es que este concurso es también una herramienta para las asociaciones, para que lo difundan. Yo sé que tú en cada una de las visitas lo has hecho y lo has señalado, pero que ahora es una herramienta de cada asociación para invitar. Para y muchas asociaciones, después del concurso el año pasado, han puesto talleres literarios. Claro, muchas asociaciones en el interior se volcaron a talleres literarios. Y lo importante es destacar que en cada revista, que ahora la semana próxima ya vamos a tener la revista, la otra semana de septiembre, cualquier duda que haya quedado, están las pautas, y si no, pasar por ONASPU o llamar, ¿verdad? Sí, cómo no. Al 2400-0986, o si no, Mario Casinoni 1573, por si hay alguna duda, estamos abiertos a poder responderla. Y entusiasmarnos y entusiasmarlos a participar. ¿Sabes que a mí esto me da como una inyección de alegría, te diría, porque después uno ve los resultados y realmente sumamente valiosos? Totalmente. Héctor, agradecerte esta visita, agradecerte. Vamos a continuar con todo esto, después iremos diciendo cuántos hay, cómo se sigue este proceso, pero agradecerte tu visita una vez más y valorar todo este trabajo que sé que te lleva a esto en la revista, valorarlo muchísimo. El agradecimiento por la confianza, porque en definitiva fue la dirección de ONASPU que nos confió coordinar un poquito esta tarea y la hacemos con esa satisfacción de ir construyendo entre todos canales para expresar el entusiasmo y también, insisto, el talento. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Estela. Ya está en la calle nuestra Voz Más 60 mes de agosto. Las tapas, como siempre, son impresionantes, hablan por sí solas. Una foto de una persona adulta mayor contando moneditas. Vejez y pobreza, cifras de tristeza. Aumento a jubilaciones mínimas, cada peso cuenta. Entrevista central a Marcos Superville. En páginas interiores, el editorial de Sisto Amaro, justamente hablando de que cada peso cuesta. Una foto de la bandera de ONASPU y las tantas marchas. También hablando de fotos, el Poder Ejecutivo recibió a las autoridades de ONASPU. Ahí se puede ver a la gente de ONASPU junto al ministro de Trabajo, a la presidenta del Banco de Previsión Social y el ministro de Economía, Odone. Esther Avelar escribe diálogo y participación social. Una foto donde se puede ver el auditorio del Sodre, muchísima gente, en ese encuentro que marca un antes y un después. El maestro Héctor Florit escribe vejez y pobreza, cifras que dan tristeza. María Elena Llovera, representante de jubilados en el Banco de Previsión Social en el directorio, escribe agilidad y eficiencia para una gestión más humana. Sufrimiento reumático en invierno, escribe el especialista en geriatría y gerontología, el doctor Delmar Rodríguez. Más fotos de los encuentros que ha hecho ONASPU en todo el país. ONASPU continúa entregando tejidos solidarios. Ya está en la calle nuestra Goma 60. Se entrega de forma gratuita en los locales de pago en la sede de ONASPU. Bueno, Estela, escuchando al maestro Florit, escuchándote a ti en la entrevista, uno queda muy enganchado, ¿no? Con cosas que yo pienso que cualquier edad recuerda sus juegos, sí, sus momentos. Bueno, ahora ha cambiado todo, ¿no? Pero sí, es una buena terapia una buena gimnasia poder plasmar en un papel, como bien vos decías también, ¿no? Que la gente lo pueda saber. Primero pueda despojarse de todo eso y volver un poco a recordar, y después que la gente joven pueda saber de todo esto, ¿no? La gente joven va a leerlo. A veces hablando con nuestros nietos, te da eso de que, ¿cómo? ¿Y no había tal cosa? No pueden creerlo. Pero ¿y cómo? Claro. ¿No se hacía tal otra?
Y claro, queda en ese mano a mano, en ese ámbito familiar, ¿no? Al plasmarlo en una narrativa, bueno. Me quedé pensando, Estela, con las pesquisas. Tú venís, yo te veo siempre cuando venís a las pesquisas, cuando Sí. se UNASPU, te das una vuelta. ¿Qué te deja verlos así a ellos, esperando, algunos con una sensación de ansiedad muy grande, otros esperando a ver qué es lo que pueden tener o qué solución pueden tener al tema, pero sabes que están ahí, que van a tener una palabra de un profesional que les va a indicar cómo sigue lo de ellos, ¿no? Y que lo hacen gracias a la UNASPU, a toda esa movida que se ha hecho. Mira, yo creo, acá hay varias instancias. Cuando recién se empezó con las pesquisas, había mucho nerviosismo al desconocimiento. Claro. ¿No? Manos de gente extranjera, médicos cubanos, se habló mucha cosa en contra en ese momento. Por Dios. Bueno, entonces tú notabas la gente que venía a las pesquisas, porque ya se hacían en UNASPU y en las asociaciones a nivel país, y había un poco más de nerviosismo, no solo el saber que te van a intervenir, nada más ni nada menos que la vista, pero ¿qué pasará? ¿Cómo me irá? ¿Estaré en buenas manos? Hoy eso no lo tenemos. Hoy esa duda de médicos extranjeros, médicos cubanos, no está eso en la gente. Obviamente es tu cuerpo, son tus ojos. Totalmente. Pero va junto con la esperanza, porque se han visto resultados. Entonces, cuando la gente ve resultados y esos resultados son favorables, la gente empieza a confiar, empieza a tener confianza, empieza a creer en todo eso. Eso es lo que notamos. Hay gente más nerviosa. Mira, se operó el día viernes, nos comentaba el director del hospital, que se operó una señora de 101 años. ¡Qué maravilla! 101 años. Va a festejar mediados de octubre los 102 años en el hospital. ¡Qué lindo! Una experiencia maravillosa. Mucha gente adulta grande, que se anima a operarse, a tener esa calidad de vida. Entonces, los ves de pronto, sí, inquietos, porque es lógico, tenés que pasar por intervención, es tu cuerpo, pero esperanzados y más seguros en manos de los profesionales. Eso es importante destacarlo. A lo largo de los años, la gente ha tomado confianza de los profesionales que los van a atender. Y además, Estela, lo decías tú también, esa recuperación que se da, y más allá de lo importante que la UNASPU siempre pelea, siempre lo decimos, ¿no? Por tener una mejor prestación, por cobrar un pesito más todos los meses, estas cosas, como el convenio con Megal, con un montón de temas, como el tejiendo, es plata menos que sale del bolsillo. Entonces sí. digo, sí. a veces se toma conciencia de eso, ¿no? Y que la UNASPU, reiterar una vez más, que no es la que fija los aumentos, que hay mucha gente que... Eso nos pasa en la radio, ¿no? Hay gente como que nos enoja porque por la UNASPU, no le aumentamos, y no, aclarar qué bien que estuviste en esto de manifestarlo, porque no fijamos el aumento. ¿Alguna vez ibas a pensar vos, Estela Ovelar, estar frente a un ministro, frente a un equipo económico, peleando codo a codo, en el buen sentido, ¿no? Sí. No. Hace 20 años. No me lo hubiera imaginado. Los mirabas por televisión. Los miraba. Los intocables. Los que podía acompañar en mis pensamientos o no, pero no me imaginaba. Y sabes qué, a veces cuando hago memoria de ese momento, que a veces en la historia personal es un momento importante también, sumamente importante, porque había detrás nuestro nada más ni nada menos que 140.000 personas, pero si alguno de ellos lo ve con el mayor respeto, en un momento dije, bueno, muchachos, como cuando le hablo a mis hijos, pero después me di cuenta, después a los días dije, pero no lo tomaron tampoco como una falta de respeto. No, sin duda.
porque también no lo dije en tono despectivo ni nada de eso, pero no me imaginaba, no me imaginaba con tanta responsabilidad, porque de esa discusión sana, de ese intercambio, había 140.000 personas que esperaban. ¿A qué voy con eso, Estela? Porque es muy fácil a veces por Facebook, por Instagram, por todas las redes sociales o por donde sea, criticar. No me alcanza, pero es nada más que esto. Y a veces la gente no sabe que para el nada más que esto hay que pelear mucho. Entonces, a mí me pone muy mal cuando pasa eso, ¿no? Porque a veces se hacen cosas que uno dice, con tanta liviandad se hace un estado de situación que no es el correcto. Exactamente. Además, hay quien decía, no, nos tendríamos que haber parado y esto, el 3, ahora o nada. Yo no me daría la cara para decirles a 140.000 personas, dije preferible nada. Sería una falta de respeto, un atropello a esas personas. Obviamente, y lo decimos siempre, la jubilación mínima es insuficiente ya de por sí la jubilación, ¿verdad? Acá se logró el 2+1, no es solo el 2, es el 2+1. Es cierto que el 1% se va a cobrar en el 2026, pero con el sumado el 2% más el ajuste que va a haber en enero. Que no va a estar descontado nada de esto. Que nada de esto va a estar descontado. Entonces, es bueno aclarar esto, pero sí, uno siente mucha responsabilidad y quizá te da más fuerza cuando peleas algo que no es para ti. Eso te iba a decir, ¿no? Sí. ¿Qué se siente pelear por los demás? ¿Sabes qué te da más fuerza? ¿Te da más fuerza? A mí en lo personal me da más fuerza. A mí cuando me toca discutir el tema de vivienda, el tema de salud, el tema de los aumentos, el tema del aguinaldo, me da más fuerza cuando pienso en la gente que está mirándonos, que no tienen voz, que no tienen cámara, que no tienen un programa todos los domingos. Entonces eso me da más fuerza. ¿Y qué premio tan lindo cuando la gente te ve en la calle y te agradece, te abraza? Sí. Eso suprime el alma, eso es decir, no estoy equivocado en lo que estoy haciendo. ¿Sabés qué? Cuando empezó todo esto, una vez tú me dijiste, vas a ver que te van a empezar a parar en la calle, allá lejano en el tiempo. Y ahora cuando la gente me para... ¿Qué sentís? Me emociona mucho. Me emociona y un compromiso, porque como les digo, avísenme si un día hago algo que a ustedes les parezca que está mal. Eso sí. Es Estela Verán, es así, frontal, con un sentimiento de aquellos. La pucha. Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos están empujando. Nos están empujando. Pero en la radio estamos en un ratito, 1:30 de la tarde. Un ratito. Ahí vas a ver para seguir charlando. Buena nostalgia, buen presente, buen todo, pero la frase de 24 tiene que estar sin duda. Y bueno, hoy abracemos la alegría, este pedacito de alegría que nos da esta noche, este día, para divertirnos, para dejar un poquito de lado a veces esas cosas que nos pasa en la vida, como digo yo, esas basuritas que nos entran en la vida. Abracemos la alegría. Y larga vida, Néstor, larga vida a este equipo precioso de trabajo que tengo tantos para agradecerle, a Rodrigo, a ti. Larga vida a las asociaciones de jubilados y pensionistas en el país. Larga vida a la ONASPU, larga vida a la democracia en el país. Larga vida. Hasta el domingo. Hasta el domingo.